Sergio Andrade nació en Coatzacoalcos, Veracruz, el 26 de noviembre de 1955. Su infancia transcurrió en un hogar estrictamente católico por imposición de su madre. Cuando las posibilidades de prosperar escasearon en la provincia, su padre viajó a la capital de México junto con su familia para hacerla en grande. A Sergio no lo marcó tanto la carencia económica en la que vivió siendo un niño, como la carencia afectiva que dice haber padecido en esa época, y el recuerdo amargo que aún le producen las ausencias de un padre alcohólico, así como la actitud rígida, poco cálida de su madre, como él mismo asumió, incapaz de afrontar el manejo de un chico con un coeficiente intelectual fuera de los parámetros normales y con un desarrollo fisiológico, psicológico y emocional sui generis. Un niño con grandes pulsiones sexuales. Jugueteaba sexualmente con una prima de 13 años, él con 7 apenas cumplidos, a la vez solitario, ensimismado, compensado únicamente con la imagen de alumno destacado atiborrado de premios, primeros lugares en concursos, vestido siempre de un blanco pulcrísimo, que estaba obligado a conservar hasta llegar a casa, donde doña Justina daba órdenes de general mientras el muerto no hiciera acto de presencia. Estando él, su rango de general lo hacía valer y sentir con fuerza y mayor rigor. Yo siempre fui un alumno muy aplicado, un niño de 10 de calificación. Llegar con un 9 en mi boleta desataba la ira de mis padres. Volaban platos, sillas por toda la casa, confesó. Esa actitud fría y desaprobatoria de los dos me lastimó mucho. En ese sentido, mi madre no era conciliadora, sino tajante y dura en sus decisiones. Aquí tienes casa y comida. Tu única obligación es traer un 10 de calificación. Y si no lo entiendes, peor para ti. Así era Justina, clara, concreta y muchas veces imperturbable, como relata Andrade en relación a este pasaje de su infancia, al parecer sin un espacio cálido o propicio donde volcar las inquietudes propias de esa etapa. Tuve oportunidad de conocer a doña Justina, un día en que nos citamos en un punto de la ciudad donde me haría entrega de algunas fotografías de su hijo. Si he de ser honesta, la impresión que me causó fue totalmente opuesta a la opinión que me había formado de ella. Nunca antes, al menos con tanta claridad, había podido constatar lo que un medio televisivo es capaz de hacer con la imagen de una persona. Basta con captarla en una actitud idónea y dejar caer sobre esta un comentario demoledor, para conseguir el efecto que se persigue en la opinión pública. Estarán de acuerdo conmigo en que la madre del productor fue presentada por un programa de espectáculos bajo el mismo matiz siniestro que rodeaba a su hijo en el momento en que se desató el escándalo. A falta de una declaración suya, que no concedió, fue que pudimos observarla escondiéndose tras las cortinas de su casa. ¿Ocultando qué? Su hermetismo, su postura errática. Esa imagen transmitida por una televisora nos confundió. La supuse cortante e inaccesible a cualquier diálogo conmigo, nada más lejano. La primera sonrisa en su rostro apareció en cuanto me mostró las fotos de Sergio a la edad de 5 o 6 años disfrazado de vaquero. Correspondía a su actitud y lo que me devolvían estas imágenes con la falta de afecto que mencionó su hijo, que lleva a una madre a romperse el alma cosiendo todo un día el disfraz de su adorado diablillo. ¿El diablillo me había mentido? No sé a ciencia cierta. Igual y esa educación victoriana empleada por sus padres le hizo ver su infancia bajo otra óptica, sin que hubiera sido necesariamente así. Reservada, comprensible tomando en cuenta la persecución de la cual fue objeto por parte de algunos medios. Platicó conmigo por espacio de 20 minutos, que debía aprovechar para abundar en su sentir y parecer sobre la crítica situación de su hijo. Me sorprendió al decirme, yo jamás he dicho que mi hijo sea un santo. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que se le ha tratado, como si él fuera el peor de los criminales. Solo espero que las autoridades hagan su trabajo con justicia. No pido más que eso. ¿Sabe, señorita? Me gustaría hablar con los periodistas como estoy hablando con usted. Me han buscado.
pero quiero que entiendan que ya no tengo edad para defenderme de preguntas capciosas que no estoy en posibilidades de responder. ¿Hace cuánto tiempo que no veía a Sergio? Un poco más de 4 años, apuntó. Yo lo vi bien. Lo importante es que lo vi. Ya había perdido la esperanza de hacerlo. ¿Tiene contacto con alguno de sus nietos? Con el mayor, que ya tiene 29 años, y con Sofía. Y se soltó platicando de ellos como cualquier abuela que se refiere a sus nietos en tono cariñoso, detallando tal o cual cosa, sintiéndose orgullosa, así como abierta y atenta a la opinión que le externé sobre Sergio, señalándole además los errores en los que pensaba había incurrido, incluido el delito de estupro, presuntamente cometido contra Karina. Me escuchó en silencio, y sé que comprendió mi postura como periodista y lo que en mí estaba a aportar con relación a la historia que fue planteada en un principio, sin que haya sido propiamente una entrevista, porque no lo fue. Lo que traté con ella me dejó claras muchas cosas. La más importante, asume que su hijo no es ningún santo, pero pide un trato justo y una sentencia apegada a derecho. Su pronta libertad para poder encargarse de la manutención de tantos hijos, y que su talento como músico no llegue a truncarse por este difícil episodio de su vida, por los errores cometidos. Llana, franca, abierta, sin recelos a exponérmelo, mostrando apenas una leve esperanza, sin dejar de imprimir un tono cálido en sus palabras como toda madre al referirse a quien un día parió, sin imaginarlo en un futuro satanizado por medio mundo. De él se ha dicho todo y más. Ni siquiera se ha podido escapar de la versión que arroja un supuesto acoso sexual sufrido en su pubertad, y que contrasta con lo expuesto por personas cercanas en su entorno familiar. No solo lo niegan y descartan, aseguran haberlo visto siempre y en todo momento bajo el cuidado escrupuloso de la mamá, y conducirse como un niño sin el menor problema, tal como me lo expresó una excompañera de estudios con la que me topé de manera casual. Me acuerdo mucho de él y de su mamá, porque vivíamos en la colonia Clavería. Siempre andaban juntos. Esperaban el camión que los dejaba a las puertas de la escuela. Como nosotros sí teníamos auto, las veces que podíamos les dábamos un aventón. Sergio era un niño gordito, muy callado, igual que su mamá, pero eso sí, muy educados y propios. A todo esto, ¿qué de aquellas pulsiones sexuales de la infancia? A decir de Sergio, mortalmente reprimidas. Asegura no haber solicitado nunca los servicios de una prostituta, nunca haber visitado un club nocturno en calidad de espectador, solo como músico o director de orquesta. Un hombre incapaz de tomar la iniciativa con una mujer en plan amoroso. Su válvula de escape en ese entonces, antes de convertirse en un presunto violador y corruptor de menores, fue la composición, la pintura, la poesía, cualquier manifestación artística que lo alejara de los embates terrenales. Delincuente o no, Andrade siempre se caracterizó por un coeficiente intelectual fuera de serie. Si tomamos en cuenta que a los 3 años de edad ya declamaba completa la raza de bronce de Amado Nervo, a los 8 jugaba ajedrez, a los 11 desarrollaba experimentos ayudado por libros de química de nivel preparatoria. A los 13 se dedicó a estudiar los principios de la óptica con lentes viejos con los que construía sus propios telescopios. Esta situación llevó a un psicólogo amigo de su mamá a advertirle los pros y los contras de haber parido prácticamente a un geniecito. El manejo de un chico así es de cuidado. Podría llegar a tener problemas de comunicación, identificación, socialización y adaptación, como parece haber ocurrido, convirtiéndose en un problema en manos de una madre incapaz de afrontar una situación de esta naturaleza. Hoy en día hay mucha información sobre estos casos excepcionales que ella intentó afrontar sola y por partida doble. Aseguran que su hermano Eduardo también era considerado un cerebrito en Coatzacoalcos, Veracruz, alrededor de la segunda mitad de la década de los 50, cuando Sergio nació, 7 años después que el senador. Las comparaciones y la rivalidad entre los hermanos comenzó a definir la relación que mantendrían en el futuro.
La opinión que Sergio tiene de sí mismo, al menos del hombre que empezó a despuntar como músico, me la dejó ver en uno de sus escritos tal como si estuviera viéndose al espejo. Quiero pensar que con la idea de plantearse y plantearme lo que yo aún no estaba en condiciones de comprender sobre su ambigüedad. La óptica de Andrade con relación a diferentes etapas de su vida impacta por la agudeza con que revela ciertas características personales. Sergio habla sobre su adolescencia. Hasta antes de mi adolescencia, fue un niño hablador, noviero, buen bailador de twist y rock. Por alguna misteriosa razón, justo al llegar a la adolescencia me volví absolutamente retraído, callado, atormentado con la idea de una muerte prematura, tímido, incapaz de comunicarme abiertamente con el sexo opuesto, inseguro de mi atractivo físico, penoso, y más que nunca solitario. Un adolescente librando solo sus propias batallas, construyendo una vida de sombras, entre los 18 o 19 años, en plena efervescencia de la música disco, el ruido, las discotecas. Sergio intenta, solo eso, acoplarse al ambiente de su época de juventud. No bebía alcohol, ya no disfrutaba bailar, permanecía distante, observando, analizando, queriendo escapar las más de las veces de una reunión, permaneciendo por compromiso, según me lo confesó. Es que encontraba grotescas muchas actitudes que la gente consideraba normales. En apariencia, un chavo. Interiormente, un adulto aturdido por la responsabilidad de ayudar al sustento familiar a partir de sus 14 años. Dio clases de música en colegios particulares. Fue integrante de una rondalla, acompañante pianista en clases de danza, en restaurantes. Puede decirse que entre la preparatoria, la universidad y los últimos años como estudiante del Conservatorio Nacional de Música, no tuvo tiempo, humor ni interés para cambiar aquellas actitudes reflexivas, interiorizadas, aisladas, de ninguna comunicación que no fuera del tipo profesional.